Camaleón es un camaleón que cambia según a tus emociones. Si está amarillo, está feliz. Si está verde, está muy sorprendido. El azul queda triste. Y si está gris, está asustado. Y si está rojo, está muy enojado. La actividad de que los trajeron de una aventura. Construyó como niño. Esto no era emoción. Pintó las telas de la felicidad. Burbuja